Hay mociones de censura y de interpelación de aquí y de allá. Vamos a conversar sobre este tema con José Naupari, que es experto en Derecho Parlamentario. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. José, buenos días. Primero que nada, ¿cómo se maneja un tema de interpelación, un tema de censura? Quiero partir por lo último que se está conociendo sobre la presidenta del Congreso de la República, porque la bancada de Perú Libre dijo vamos a interpelarla. Más allá de la referencia en el artículo 68 del reglamento, que es un tipo de moción de orden del día que se puede presentar. Sin embargo, si nos remitimos, digamos, a lo que ha sido la práctica parlamentaria, recordemos que era casi pan de cada día en el Congreso pasado, que se presenten mociones de censura contra la mesa directiva, y se sigue la lógica de las mociones de orden del día. Tenemos que la moción de orden del día de censura a la mesa directiva o a alguno de los integrantes de la mesa directiva del Congreso puede ser presentada por uno o varios congresistas. Su admisión tiene que ser, evaluada en la siguiente sesión del Pleno en la que tenga lugar luego de su presentación. Esta tiene que ser fundamentada por el proponente o por uno de los proponentes por 5 minutos. Quienes se opongan, los representantes de grupos parlamentarios que se opongan, tienen 1 minuto para oponerse. La admisión al debate requerirá la mayoría del número hábil de congresistas, mayoría simple, por cierto, no una mayoría calificada, porque estamos hablando de la moción del día común y silvestre. Y si se admitiese a debate la moción del día, ya la votación de la moción en sí misma sobre el fondo requeriría la mayoría simple de los congresistas presentes. Sobre el particular, acá habría que distinguir si la moción de vacancia es contra toda la mesa directiva o contra la presidencia de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque si es contra la presidencia de la mesa directiva, la conducción del debate queda a cargo de la primera vicepresidencia. Si la moción de censura es presentada contra toda la mesa directiva, quien conduciría, digamos, este tema sería la lista alternativa que compitió contra la lista que ganó. De aprobarse la vacancia, tendría 5 días hábiles para poder eventualmente elegir al reemplazante del miembro de la mesa directiva o de la mesa directiva. De aprobarse la censura. José, exacto. Sí, y José, es decir, si es que en caso esto avance y sea censurada la presidenta del Congreso, porque la moción presentada por la congresista de Perú Libre es en contra de la presidenta del Congreso, si esto avanza, ¿tendría que ser elegida una nueva presidenta del Congreso o se podría quedar la primera vicepresidenta como presidenta del Congreso? ¿O se tendría que ir toda la mesa directiva de ser censurada a la presidenta? No, la moción de censura es específica y en consecuencia tendría que elegirse a una nueva presidenta del Congreso en sí. Solamente una nueva presidenta que se queda con los vicepresidentes que están ahí. Exacto. Digamos, no sé si ustedes recuerdan que algo parecido hubo, aunque ciertamente la causal fue diferente, porque no es que se tramitó de este tipo, cuando Luciana León sale de la mesa directiva en su momento, o cuando Elías Rodríguez salió de la mesa directiva, que es no lo recuerdo, tercera vicepresidenta, segunda vicepresidente, también se planteó un reemplazo, simplemente se dio cuenta yo en el Pleno, se votó y se completó la mesa. Ya, ahora, José, algo que a mí ya me va preocupando demasiado en el tema de la confrontación que existe ejecutivo-legislativo. El hecho de plantear una moción de censura contra la presidenta del Congreso no termina vulnerando precisamente la protección que tiene el congresista de no ser procesado, no ser juzgado, no ser acusado por su opinión, porque ella emitió una opinión. Ella dijo que, bueno, la calle pide vacancia presidencial, aunque ese tema no está en agenda del Congreso de la República. Esa sola opinión está conllevando que sea en estos momentos sujeto de un proceso, posible proceso de censura. ¿Eso no es vulnerar justamente ese principio de protección que tiene un congresista? Bueno, ciertamente es que preciso recordar que los congresistas tienen inviolabilidad de votos y opiniones en el ejercicio de su función, ¿no? El gran problema es que también tenemos que el tema de la censura, tanto para uno como para otro lado, es bastante discrecional, y coincido con usted en que debiera acotarse, o preverse claramente con lo difícil que puede ser en el ámbito político, por qué presupuesto te puedo censurar, punto 1. Punto 2, ahí tendría en todo caso la señora
que pretende plantear la moción de censura cuando lo justifique, y muy bien hace usted en recordar el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución, es cómo es que esa declaración no se enmarca dentro de la inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas, porque claro, la inviolabilidad de votos y opiniones es el ejercicio de su función, ¿no? Porque tampoco es que uno tenga inviolabilidad de votos y opiniones y eso le dé licencia para insultar, por ejemplo, ¿no? O para hacer cosas fuera del ejercicio de la función congresal. La entrevista queda claro que es porque ella, al final de cuentas, sustenta un cargo y podría entenderse que ella ha dado su opinión en tanto congresista, ¿no? Ni siquiera en tanto presidente de la Comisión del Congreso, y en consecuencia pues podrá estar errado, una lectura errada de la realidad, pero ello no debiera llevarnos tampoco a una, digamos, atribución de responsabilidad política por quitarme estas pajas. Y eso también va al otro lado, ¿no? Porque formalmente hablando, ¿qué es la censura o qué es la interpelación? Bueno, la censura, para ser más preciso, por la interpelación no. La censura es un mecanismo para atribuir responsabilidad política a un ministro. ¿Por qué? Por hechos que ha cometido en el ejercicio de su función. Sin embargo, vemos que hay cuestionamientos que debieron haberse planteado cuando se planteó la cuestión de confianza, no cuando se quiere plantear una censura. Porque estamos hablando del caso de Iber Maraví. Exacto. Ajá. O sea, tú sientes, la censura José, es por un hecho que yo hago en el ejercicio de la función. ¿Tú sientes, José, que el caso de Iber Maraví es casi un caso de judicializado? Eso. En el Congreso, que están tratando de llevar un caso que es más policial, judicial, al Congreso. Yo creo que es un tema que debió haberse plasmado con una denegatoria de una cuestión de confianza. O en este caso de la cuestión de confianza obligatoria o el voto de investidura. Porque ahí es donde yo veo, donde yo debiera evaluar la aptitud con P, más que incluso la actitud con C. La actitud y la idoneidad de los miembros del gabinete para ver si considero que son aptos o no para ejercer el cargo. Claro, pero ahí hay todo un cuestionamiento si por 1, 2 o 3 se puede negar la confianza a todo el gabinete. Claro, justamente, nuevamente, y agradezco justamente ese tipo de preguntas porque permiten evaluar que siendo un tema político, ¿dónde le podemos clavar los límites al tema político? Y la verdad que límites en este momento no existen ni de uno ni de otro lado, lamentablemente. José, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen inicio de semana. Bien, ha sido José Naupari, experto en Derecho Parlamentario.